Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy me gustaría comentar un tema que ha surgido a raíz de un vídeo de Blog Numismático que trata sobre el tema de investigadores y numismáticos. En este vídeo, Adolfo Ruiz Calleja trata un poco el tema de si los investigadores son o no numismáticos, o si de los numismáticos si son o no investigadores. ¿De acuerdo? A ver, yo creo que en general lo que dice Adolfo Ruiz Calleja es acertado, pero sí que es verdad que algún matiz pues no estaría nada mal añadirlo, al menos desde mi modesto parecer, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, bueno, está claro que todo el que colecciona no investiga. Y también es verdad que todo el que investiga, pues no colecciona. O sea, no todo investigador es numismático y no todo numismático es investigador. Eso es cierto. La razón por la cual no todo investigador es numismático. Bueno, muy simple. Porque hay personas que han hecho de la investigación su profesión o tangencialmente acaban tratando temas que son sobre monedas, ¿de acuerdo? Y que tienen un acceso a piezas, a bibliografía importante, etcétera, ¿vale? O sea, al final es un poco lo de las fuentes primarias, ¿no? O sea, si tú intentas investigar tendrás que ir a las fuentes primarias. ¿Qué entendemos por fuente primaria? Pues sobre todo las monedas, ¿no? En nuestro caso. Las fuentes secundarias pues sería la bibliografía, los estudios anteriores que ya se han ido generando sobre esos temas, ¿de acuerdo? O sea, lo que hace un investigador normalmente pues es primero lee sobre el tema, ve más o menos por dónde va el debate y más adelante pues es donde a lo mejor encuentra alguna posibilidad, digamos, de añadir cosas nuevas, ¿no? Entonces, es una combinación de lo que va encontrando en la bibliografía secundaria, es decir, en los estudios anteriores, ya hechos, ya publicados, y lo que él pueda haber observado, pues quizá a través de las monedas, ¿vale? Que sería la fuente primaria, serían algo así como los documentos originales, ¿no? De la época. Entonces, claro, hay gente que no necesita coleccionar porque ya directamente puede tener acceso a las piezas, pues que hay, por ejemplo, en museos, o simplemente tiene buenos contactos y a través de las colecciones de otras personas, pues ya tiene ese material sobre el cual investigar, ¿vale? También puede ser, por ejemplo, que se trate de arqueólogos que han encontrado ciertas piezas, ¿no? En un hallazgo arqueológico y entonces, pues bueno, ahí es donde tienen ese material inicial con el cual, pues, digamos, pueden investigar, ¿de acuerdo? Evidentemente hay muchos coleccionistas que lo que hacen es, pues, utilizan las mismas piezas de su colección para investigar, ¿de acuerdo? Evidentemente, un buen investigador normalmente no tendrá suficiente con su colección, porque, claro, no suele ocurrir que seamos tan afortunados como para tener todas las piezas, ¿no? que permiten tratar un tema, ¿no? O sea, eso es muy excepcional. Deberíamos ser alguien muy afortunado o muy adinerado, ¿no? Y entonces, pues bueno, se recurre a otros compañeros coleccionistas o simplemente a los fondos de museos, etcétera, ¿no? De hecho, los investigadores que no son coleccionistas suelen ser más bien funcionarios, es decir, gente pues que ya por sistema le están pagando para que, digamos, entre otras cosas, saque una serie de estudios cada cierto tiempo. Y entonces, pues bueno,
precisamente por su condición, digamos, funcionarial, pues tienen fácil acceso a esas piezas, a esa fuente primaria, ¿vale? Por ejemplo, pues yo qué sé, gente que tenga cargos en el Gabinete Numismático de Cataluña, pues va a tener una posibilidad, digamos, de acceso a documentos que otros pues lo tienen más difíciles, ¿vale? Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo que yo lo he visto muy de cerca. Se hizo una donación al Gabinete Numismático de Cataluña sobre una documentación de afinadores, fabricantes de pesos, de balanzas, etcétera, ¿vale? O sea, hubo unos familiares que tenían esos documentos y los cedieron al Gabinete Numismático de Cataluña. Bueno, entonces, ¿eso qué ocurrió? Bueno, pues que el primero en poder dar a conocer pues novedades sobre lo que había en esos documentos pues fue precisamente pues una persona que trabaja allí, ¿de acuerdo? O sea, no necesitó estar pendiente de si aparecía algún documento, comprarlo, ¿no? Como coleccionista y luego pues estudiarlo. O sea, tuvo la suerte de que el documento, digamos, fue a parar a él mismo. ¿De acuerdo? Yo como coleccionista, pues tengo que esperar a que, digamos, ese funcionario pues vaya publicando cosas y a partir de ello también me iré enterando de cosas de las que recibió la institución pública. ¿De acuerdo? O sea que eso es verdad. Hay gente que no necesita coleccionar porque ya directamente pues le llegan las monedas, los documentos, etcétera. ¿De acuerdo? También hay gente pues que ya tiene una habilidad potente en manejarse en archivos, etcétera. También es verdad que no es tan fácil acceder a ellos, ¿vale? Primero porque por formación a la mayoría de la gente no le explican cómo acceder a esos documentos. Hay un vídeo, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, de Rubén, de Fabulis in Tempore, junto a Glenn Murray, donde explican un poco, por ejemplo, cómo se puede hacer para acceder a ciertos documentos, ¿vale? Y bueno, digamos que son una serie de trámites burocráticos y sobre todo de viajes físicos que no todo el mundo está dispuesto a hacer, más que nada porque implica desplazamientos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una dificultad que hace que la mayoría de numismáticos pues no acaben de dar un paso muy bestia a la hora de investigar, ¿vale? Claro, la cuestión es, ¿realmente los coleccionistas no llegan a investigadores? Porque yo creo que esa es realmente la cuestión. La cuestión no es realmente si los investigadores necesariamente necesitan pasar o no por el coleccionismo, ¿no? Sino si el coleccionismo supone un plus a la hora de investigar, ¿vale? Y yo creo que ahí sí que es importante destacar eso, ¿no? Porque si hacemos una clara escisión entre lo que es la investigación y el coleccionismo, lo que puede suceder es que erróneamente se interprete que el coleccionismo es una afición y que la investigación es una profesión. ¿De acuerdo? Es decir, que los que realmente sepan son los investigadores y los coleccionistas pues son algo así como la segunda división, ¿vale? Y yo no estoy completamente de acuerdo en eso porque aunque es verdad que la mayoría de coleccionistas no llegan a ser investigadores o super investigadores, también es verdad que la mayoría de investigadores que a veces pues tratan algo sobre algunas monedas, pues tampoco suelen ser grandes especialistas de numismática, ¿eh? Digamos, son gente que a lo mejor pues está intentando hacer unos artículos para justificar su puesto, son gente que simplemente está sacando una tesis doctoral más o menos porque es la que le toca, digamos porque su director de tesis pues le está encarrilando por ahí, ¿de acuerdo? O simplemente porque es un arqueólogo y mira, le ha tocado estudiar pues las piezas que han aparecido en un agujero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, claro, llamarle a eso investigación numismática no lo tengo tan claro, ¿no? Otra cuestión también que tendríamos a veces que discutir,
debatir, por supuesto, de manera sensata y razonal y, ¿vale? Y afectuosa incluso. Pues sería, por ejemplo, el tema de si la numismática, entendida como estudio, equivale a historia de la moneda o no. ¿De acuerdo? Porque esto también es un tema que da para un debate, ¿no? Si realmente la investigación que muchas veces se hace desde la historia o desde la arqueología, si realmente eso es numismática o no. ¿Vale? En muchos casos sí, y sinceramente yo creo que en muchos casos no. Porque si en ese estudio se está utilizando la moneda como fin para alguna otra cosa, por ejemplo, datar, por ejemplo, un acueducto o unos restos arqueológicos, etcétera, o una tumba, ¿vale? Porque allí han encontrado ciertas monedas en las que aparecen emperadores o reyes y tal, pues claro, ahí hay numismática, sí, pero realmente no es un trabajo de numismática. Lo que van a hacer simplemente es aprovechar lo que ya se sabe de numismática, pues para poder datar el resto del yacimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí deberíamos ser un poco cautos, ¿no? Y no establecer líneas divisorias muy, muy radicales, ¿de acuerdo? Yo creo que si coinciden ambos roles, ¿no? Es decir, el rol de investigador con el rol de coleccionista, yo creo que eso es un plus añadido. Glenn Murray ya no colecciona, pero coleccionó, y eso le dio base. Crusafón quizá no colecciona, vendió su colección de monedas medievales, pero durante muchas décadas coleccionó, y eso le dio una base. Sanahuja colecciona, y mucha otra gente colecciona. Ana Serrano colecciona, y yo creo que el hecho de coleccionar les da una base, les da una mirada global que muchas veces al investigador pues le falta. Y me explico. El investigador es alguien muy especializado, ¿vale? Y yo también os lo digo porque yo tengo cierta experiencia en el mundo de la investigación, ¿vale? Quizá no tan dilatada como otras personas que se han dedicado profesionalmente, pero además de haber hecho yo pues dos carreras universitarias, haberlas acabado, filosofía y filología clásica, pues en el caso de filosofía yo hice los cursos de doctorado y presenté el proyecto de tesis, me lo aprobaron y ya solamente me faltaba hacer la tesis, ¿no? Y lo que me ocurrió simplemente es que la estaba simultaneando con la segunda carrera, incluso me apareció trabajo y bueno, ya no podía hacer todo a la vez. Era como unos juegos malabares, ¿no? O sea, no podía tener tantas cosas en el aire. Y al final opté pues por lo que era más, para mí, en ese momento más práctico, ¿no? Que fue priorizar la segunda carrera, que de hecho es lo que me dio trabajo, y dejar un poco a un lado pues lo que era el doctorado, ¿vale? Pero que el doctorado yo lo hubiera sacado adelante, eso lo tengo clarísimo, porque ya tenía mucha cosa hecha y tal, ¿no? Pero era muy especializado, o sea, en el caso de mi doctorado, pues era sobre todo relacionar temas de la tragedia griega con mitología, con medicina y con filosofía, ¿vale? Centrándose mucho en lo que era la poética de Aristóteles, etcétera. Para ello, pues tuve que leer muchas fuentes primarias, me tuve que leer muchos libros, mirar textos en griego, bibliografía secundaria, hacer un poco mis propias conjeturas, hipótesis, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, tengo experiencia como investigador, ¿vale? No profesional, pero bueno, sí que le dediqué pues mucho tiempo de mi vida en ciertos momentos, ¿no? Cuando no tenía un trabajo, una jornada laboral. Y bueno, entonces lo que os he de decir es que es eso, es muy especializada la investigación. Entonces a veces la comprensión de ciertos temas pues ayuda mucho el tener una mirada global, ¿no? Y esa mirada global muchas veces la obtiene alguien pues a través del coleccionismo, ¿eh? Por eso yo os digo que se aprende muchísimo más coleccionando de todo, al menos en el campo de la numismática,
que no coleccionando solo un monarca o solo un tipo de moneda, etcétera, ¿vale? Porque sí, sabes mucho, quizá podrás llegar a tener una colección, digamos, destacada en ese punto, pero te va a faltar esa mirada global, ¿de acuerdo? Y ese investigador que solamente esté haciendo una tesis porque quiere sacarse el doctorado, o porque le han hecho un encargo, o porque son los artículos que le toca ese año para justificar un poco su actividad profesional, pues bueno, digamos que quizá no le va a dar ese plus, digamos, de calidad, precisamente porque no tenga esa motivación extra que puede tener un coleccionista, ¿de acuerdo? Con eso no quiero decir que un investigador no coleccionista vaya a hacer malas investigaciones. Eso por supuesto que no. O sea, es un profesional, lo va a hacer todo lo bien que pueda y seguramente le va a quedar bien. Pero si se junta con la pasión del coleccionismo en esa área, pues seguramente lo que va a suceder es que va a hacer obras muy buenas, ¿vale? Y si vosotros miráis cuáles son los principales numismáticos, digamos, del país o incluso de la historia, lo que vais a ver es que se juntan ambas facetas, ¿de acuerdo? O sea, el coleccionista que además dio el paso hacia la investigación rigurosa, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es importante eso, o sea, el decir, sí, se puede investigar sin ser coleccionista, es verdad, porque hay gente que puede acceder a piezas y a documentación, pues, digamos, de otras maneras, y que hay numismáticos muchísimos que no investigan, en un sentido estricto de sacar artículos rigurosos y tal, sometidos, digamos, a una purga, digamos, científica, pero que hay un sector pequeñito de la pirámide social, digamos, que, digamos, combina ambos estatus, combina ambas facetas. Y entonces ahí es donde yo creo que podemos tener gente de mucha calidad, ¿de acuerdo? De especial calidad. Entonces, pues bueno, pienso también, por ejemplo, que una asociación como Numus se está esforzando precisamente en eso, en argumentar que la investigación sale muy reforzada cuando está en manos de numismáticos, de coleccionistas, que precisamente pues han optado por investigar mientras coleccionan o investigar aquello que coleccionan, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ahí pienso que es donde deberíamos insistir, en esa doble faceta simultánea, porque es la que se ha demostrado con los años que genera grandes investigadores. No hay más que ver los principales libros que utilizamos en numismática. ¿Quién los ha generado? Los han generado investigadores, digamos, no coleccionistas o investigadores coleccionistas. Yo creo que en su mayoría los han generado investigadores coleccionistas. Y precisamente porque como coleccionistas se hacen las mismas preguntas que los otros coleccionistas. La diferencia es que ellos intentan responder a esas preguntas pues de una manera más eficiente, más seria, ¿no? Y que luego pues sirve para hacer grandes obras que son referencia durante muchos años. En cambio, a lo mejor los que son investigadores no coleccionistas tangencialmente van a tratar temas de monedas, pero suelen ser temas súper especializados que no acaban de cristalizar en obras normalmente, que sean de referencia obligada, digamos, y de un espectro amplio, digamos, en cuanto a las monedas. Por tanto, yo creo que lo más acertado sería esto, ¿no? Decir que sí, que se puede investigar sin coleccionar, pero que lo que suele dar mejores frutos es cuando se combinan ambas facetas, ¿no? Y precisamente esa combinación exitosa es la que puede utilizarse para argumentar que el coleccionismo debe ser protegido, y precisamente porque genera conocimiento, porque eleva, digamos, lo que es el cúmulo de conocimientos que se tiene sobre un área, y incluso en la gente que colecciona pero que no investiga a un nivel top,
pues el nivel medio, digamos, de su cultura aumenta coleccionando, ¿no? Es activismo cultural, como dijo alguien. Por tanto, yo creo que en unos tiempos en los que no es que la numismática esté súper en peligro inminente, pero en unos tiempos en los que hay sectores que yo creo que todo el mundo de la numismática reconoce que existen, que de gente, ¿no? Pues que cree que las cosas medianamente antiguas deberían estar todas en manos de lo público, de los museos, etcétera. Creo que es importante reivindicar ese valor del coleccionismo como un plus que en manos de los investigadores pues puede generar conocimiento de altísima calidad. ¿De acuerdo? Y también pues recordar que el coleccionismo muchas veces es un peldaño previo por el que pasan muchos futuros investigadores. Entonces, si no hay coleccionistas, lo que tendremos será mucha gente que no llegará a investigar esos temas. Tendremos investigadores que muchas veces no tendrán ese plus añadido de visión global, ¿no? Ni esa motivación que a lo mejor les llevará a sistematizar todo lo que puedan, pues los estudios digamos, sobre moneda, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que os haya gustado un poco estas reflexiones, ¿vale? No intento polemizar con nadie, ¿de acuerdo? Simplemente es, pues eso, el completar o el reflexionar a propósito del vídeo este que hizo Adolfo Ruiz Calleja, con quien mantengo una excelente relación, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en vez de... ya le puse algún comentario así muy escueto en su canal, pero pienso que valía la pena desarrollarlo en un vídeo, ya que tengo la suerte pues de tener un canal de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, no es lo mismo investigar que coleccionar, pero coleccionar le da mucha gasolina a un investigador, le da mucha motivación, le da perspectiva global muchas veces, etcétera, ¿vale? Y ya solo como para muestra un botón, ¿de acuerdo? En las actas numismáticas, cuando alguna persona escribe un artículo, se la define como investigador, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto? Claro, por ejemplo, me pongo a mí mismo como ejemplo. Yo soy un investigador del mismo modo que es un investigador Miquel Crusafont. Pues no, claro que no. Yo he hecho un par de artículos, ¿de acuerdo? ¿Y él qué ha hecho? Pues él ha hecho un montonazo de libros, ha sistematizado temas, ha descubierto cosas que la gente no conocía, etc. Entonces, es como decir que yo soy pintor y que Rembrandt es un pintor, ¿de acuerdo? Pero pienso que el lenguaje es suficientemente rico como para permitir distintas acepciones, ¿de acuerdo? Yo siempre reconoceré que hay un montón de gente que investiga a un nivel pues que yo, por ejemplo, no lo he hecho, ¿de acuerdo? Y incluso gente que no colecciona y está investigando a un nivel al que yo pues no lo he hecho, pero yo he investigado un poquito, ¿vale? Por eso a veces cuando alguna vez me han tenido que presentar en algún sitio, pues alguna vez lo que he dicho es que me presenten como investigador ocasional, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que alguna vez sí que he publicado alguna cosita, ¿de acuerdo? Pero el que no lo haya hecho nunca, pues que tampoco se amilane, que tampoco crea que como coleccionista no puede alcanzar ese estatus de investigador, porque precisamente mucha gente desde el coleccionismo y con una base, digamos, rigurosa, académica, ¿vale? Porque se puede ser riguroso y académico desde muchos otros ámbitos que no sean, por ejemplo, la arqueología o la historia. O sea, si tú has chupado mucha universidad o si tú has leído mucho, puede pasar que incluso sin tener estudios universitarios, pero siendo un tío listo y perspicaz, pues a lo mejor seas capaz de escribir artículos, ¿vale? Ejemplos hay y no los voy a dar, pero
pero por ejemplo los dio Sanauja, por ejemplo, en una entrevista que le hice, ¿no? O sea, citó a gente pues que sin tener estudios universitarios fue capaz de elaborar estudios de calidad, que luego esos investigadores profesionales, esos historiadores, arqueólogos, etcétera, funcionariales incluso algunos, pues utilizaron, ¿vale? Por tanto, son dos cosas distintas, investigadores y numismáticos, pero que pueden coincidir y que cuando coinciden son la mejor de las combinaciones. ¿De acuerdo? Pues nada, un saludo y pensad esto, que es bueno insistir en las ventajas de cuando coincide la investigación con la colección, porque así no solo contamos una verdad, sino que además pues es una manera de defender o facilitar la defensa de la numismática. Si aceptamos un esquema en el que el coleccionista sea un simple aficionado, lo que va a suceder es que dirán que estorba al investigador. ¿De acuerdo? No lo va a decir todo el mundo, ni quien establece estas distinciones no lo pretende, ¿de acuerdo? Pero puede pasar que otra gente, pues que sí que lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hay que intentar ponerles difíciles las cosas a esos sectores que a veces, pues, quieren complicarle la vida al mundo del coleccionismo, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta la próxima. Os espero en los comentarios.